muchos años. Gracias, Agustina, por la grabación. Ahí es importante que ustedes sepan que se está grabando esta charla. Mariana es ingeniera química de la Universidad de Buenos Aires y máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Tiene 20 años de trayectoria profesional en el sector energético, tanto público como privado. Ha trabajado en distintos continentes y economías, como así en distintos tipos específicos de energía, como gas, petróleo y energías renovables. Y además fue secretaria de Energía de la Nación hasta diciembre de 2015 y actualmente vive en Vancouver, Canadá. Esto me da pie para agradecerles doblemente a nuestros invitados, porque tenemos a Rafael en Madrid con 5 horas más respecto a Buenos Aires, y a Mariana en Vancouver con 4 horas menos, con lo cual si tiene algo de bueno la globalización y las conexiones inmediatas, lo podemos ver en este preciso momento. Y la dinámica del conversatorio va a ser darles unos 20 minutos a cada uno de ellos y luego hacer una ronda de preguntas, comentarios de parte de los asistentes. Aquellos quienes quieran ir escribiendo en el chat de la reunión lo pueden ir haciendo a medida que intervengan los invitados, y si no, en el final también. Bueno, todo esto para darles la bienvenida nuevamente, y si les parece vamos a comenzar con Rafael. Tenés tus 20 minutos para exponer. Gracias, Ignacio. Lo primero de todo, antes de exponer, quería darte las gracias por invitarme a participar en esta discusión, en este diálogo. Ignacio tuvo hace un par de años la amabilidad de invitarme ya a una sesión de su máster, y la verdad es que te agradezco muchísimo que te has vuelto a acordar de mí para volver a colaborar con vosotros. Y saludos a Mariana y bienvenidos a todos los asistentes. La presentación había preparado unas 2 o 3 diapositivas de PowerPoint. Voy a intentar compartirla antes de empezar a comentar algunas cuestiones. Vamos a ver si sé hacerlo. Vamos a ver, es aquí. Va Ahí bien se ahí, ve, ¿verdad? ¿Lo sí, ven? se ve. Vale, muy bien. Si quieres poner pantalla completa, mejor. Sí, vamos a ver si lo puedo hacer a pantalla completa. Ahí, creo que va ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues me toca a mí empezar, y la verdad es que es difícil saber un poco cómo abrir fuego. Bueno, en este ambiente bélico la expresión yo creo que no sé si es la más adecuada. No sé cómo abrir fuego porque la verdad es que, no sé, comentar relaciones entre la pandemia y sobre todo la guerra y las relaciones energéticas internacionales admite muchísimas maneras de abordar la cuestión. Hay todo tipo de derivadas. Imagino que luego más adelante tendremos ocasión de comentar algunas de ellas. Pero bueno, yo he preferido centrarme un poco en lo que entiendo que es un poco el corazón del asunto, que es el impacto, ¿no?, que puedan tener estas dos crisis, megacrisis sucesivas que hemos sufrido, la pandemia primero y ahora la guerra, el impacto que una y otra puedan tener sobre una crisis aún, si cabe, mayor, una crisis planetaria como es la crisis climática, el impacto que pueda tener la pandemia y la guerra sobre este proceso de transición energética global, y hacerlo desde aquí, ¿no?, desde este pequeño rincón del planeta que es Europa, hacerlo desde una perspectiva europea, que es un poco la que más conozco, más allá de que luego seguramente en el debate tengamos ocasión de, si seguimos hablando de este mismo tema, de hacerlo también desde las perspectivas de otras regiones, de otros países. Y la tentación un poco, cuando uno piensa en esto, es la de ser extraordinariamente pesimista. La verdad es
lógico que lo primero que uno le venga a la cabeza sean ideas más bien negativas, ¿no? De cualquier cosa que tenga que ver con la pandemia y sobre todo con la guerra, y también negativas en lo que pueda ser la relación entre la guerra, el impacto de la guerra y la transición energética. Cualquier cosa que se ponga un poco en el camino de un reto como este, que es además de descomunal, urgente, ¿no? Donde la cuenta atrás ya ha empezado, cualquier cosa que se nos ponga en el camino y nos distraiga de este objetivo fundamental no puede ser de ninguna manera bueno y por tanto tampoco parece que pueda serlo nada más y nada menos que una guerra, ¿no? Sin embargo, voy a intentar añadirle a la presentación un pequeño toque al menos de optimismo, aportar algún elemento, alguna clave en positivo, ¿no? En primer lugar, quizá para intentar escapar un poco de este derrotismo que nos invade, no sé si a vosotros, a ustedes allí en Argentina, al menos aquí en Europa, es difícil, ¿no? Eh, conseguir ver algún elemento un poco en positivo cuando uno mira hacia el futuro, también incluso cuando mira hacia el presente más inmediato, ¿no? Pero también por animar un poco el debate, ¿no? Entiendo que luego para el debate, para la conversación posterior, siempre puede ser bueno combinar elementos un poco en positivo con otros que puedan ser más críticos o negativos con respecto a la situación actual. Entonces, empezando por los aspectos más positivos, intentando dar algunos motivos para el optimismo, bueno, pues he reunido aquí algunos de ellos, centrándome fundamentalmente en la sensación que uno tiene de que tras la pandemia, y luego lo comentaré también, con motivo de la guerra, se ha reforzado, al menos desde aquí, desde Europa, y no solamente me refiero, aunque voy a centrarme fundamentalmente en eso, digamos, en las altas instancias, ¿no? Y sobre todo a nivel comunitario, sino también, diría yo, incluso a nivel de opinión pública y de implicación de la sociedad civil en general, sea un poco la sensación de un cierto salto cualitativo, ¿no? de un reforzamiento de compromiso con respecto a la necesidad de abordar y de abordar de forma inmediata esta transición energética y cualquier otra iniciativa que tenga que ver con la lucha contra el calentamiento global, ¿no? Digamos, una prueba o una manera en la que se plasma este mayor compromiso que parece adquirirse tras la pandemia es el Fit for 55, ¿no? Publicado en julio de 2021 por la Unión Europea, ¿no? En este documento, los objetivos que marca la Unión Europea son más ambiciosos de los que había antes de la pandemia. Se habla, y de ahí un poco el nombre del programa, de reducir las emisiones un 55% a 2030 en 10 años, de ir a emisiones cero, ¿no? En términos netos a 2050. En concreto, con respecto a el cambio, digamos, del mix energético, de que la participación de las renovables pase, bueno, en realidad en 2020 ya estábamos en 2020 en 22%, ¿no? A principios de 2000, en 2007, con la 2020 se había establecido como objetivo 2020 un 20% de renovables. En 2020, de facto, estábamos ya en 22%, pero lo que se marca como objetivo en el Fit for 55 es ir a 40% a 2030, ¿no? Objetivos en general más ambiciosos, estos solamente son dos ejemplos, y acompañado todo ello de un programa pues integral de intervenciones en distintos ámbitos para lograr alcanzar estos objetivos, ¿no? Con digamos, un desembolso de fondos de recursos económicos más que considerable, y con, digamos, una intensificación en las exigencias regulatorias de todo tipo para conseguir algo que yo creo que es importante, que es la implicación. Yo tengo la convicción, la sensación, y yo creo que es algo tangible, de que digamos, en busca de esos elementos positivos tras la pandemia y en estos últimos años se ha ido logrando, al menos aquí en Europa, una mayor implicación por parte del sector privado, de grandes empresas, grandes corporaciones, también quizá en menor medida pequeña y mediana empresa, de sectores de industrias fundamentales, la del automóvil, la de las grandes energéticas, la del sector financiero. Una mayor implicación, un poco por la obligación impuesta por estas mayores exigencias regulatorias, también por la mayor credibilidad de los objetivos y del programa lanzado desde la Unión Europea,
una mayor implicación y, en consecuencia, una modificación, una cierta modificación de sus estrategias, incorporando, interiorizando de una manera más clara la necesidad de adaptarse a una nueva realidad, aunque solo sea por la necesidad de sobrevivir como negocio, ¿no? Y la sensación entonces de que se estaba pasando una cierta, digamos, punto crítico en cuanto que una vez que ciertos sectores, ciertas empresas líderes empezaban ya así a iniciar una reorientación de esas estrategias, no había más remedio que también otras siguieran esta misma estela. Y todo ello un poco acompañado, o el porqué de este cambio cualitativo, de esta sensación de punto de inflexión, por la idea de que con la pandemia, tras la pandemia, recibe el reto de la transición energética un nuevo impulso político, ¿no? Un nuevo impulso político porque ya no es, como así ocurre después de los acuerdos de París, solamente una cuestión de hacer frente al calentamiento global, sino también de utilizar todo esto para cumplir con otros objetivos, ¿no? Y al vincularlo a otros objetivos se consigue vincular también otros intereses y otros actores, ¿no? La integración de este programa dentro de lo que se viene a llamar ese Green Deal, ¿no? Y por lo tanto la utilización de estas inversiones y de estas reformas como una palanca para la recuperación de las economías europeas tras la pandemia. Y también la utilización de todo esto como, si queréis, una coartada, una cierta excusa para intentar que la Unión Europea pueda salir un poquito de ese pequeño rincón, ¿no? De ese empequeñecimiento progresivo que ha ido sufriendo, ¿no? En el escenario internacional en las últimas décadas. Entonces, aprovechar un poco esa ventana de oportunidad para recuperar, digamos, una cierta voz en el escenario internacional, tanto desde el punto de vista económico como político, ¿no? Una oportunidad para poner un cierto freno al declive productivo y tecnológico de las economías europeas, pero también para convertir a Europa, bueno, pues eso que le gusta a Europa, en un cierto referente moral frente al negacionismo ante la pandemia y al negacionismo climático que nos venía de los Estados Unidos, sobre todo del tiempo de la administración Trump, y también una manera de hacer un poco un efecto de demostración de capacidad de planificación democrática a gran escala, ¿no? Al fin y al cabo, la transición energética viene a ser eso, ¿no? Viene a ser una planificación de enorme envergadura desde el capitalismo, seguramente como ninguna otra se ha hecho antes, ¿no? Entonces, una cierta demostración de capacidad de planificación democrática en rivalidad con esa ascendencia creciente que iba teniendo un poco China y que se intensifica, ¿no? Que se acrecienta durante la pandemia como país capaz de no solamente poner en marcha esas grandes transformaciones de la estructura económica, sino también como país capaz de hacer frente al reto de la pandemia. Y tras la guerra, la sensación es la de que, en cierto modo y de alguna manera, ese compromiso se refuerza, ¿no? Y se refuerza porque adquiere un nuevo impulso político en la medida en que, lo mencionabas antes, Ignacio, pues se añade un motivo más, ¿no? a la estrategia, que es la de la seguridad energética, ¿no? La seguridad energética ha sido siempre una motivación, podríamos decir, escondida, ¿no? de la transición energética. No en vano, ya desde los años 70, la crisis del petróleo, la nacionalización de los recursos, los Estados Unidos, bueno, pues, abordan este problema de seguridad energética desde un punto de vista distinto al europeo, más desde la producción, más desde la oferta. Tenemos que tener nuestros propios recursos, nuestra propia capacidad de producción. A los europeos no les queda otra más que abordarlo desde tenemos que ahorrar energía, y tenemos que cambiar un poquito el mix, ¿no? Tenemos que ir hacia otras fuentes, porque eso nos hace más seguros. Y eso siempre ha tenido una buena conexión con lo medioambiental. Inicialmente, en las primeras décadas, con la idea de que los recursos se agotan y los no renovables, y es seguro ir hacia un modelo energético diferente. Ahora vuelve otra vez la idea de seguridad energética y vuelve con una fuerza muchísimo mayor y además se hace claramente explícita. Y ese objetivo políticamente se añade a los anteriores y hace que cobre aún más fuerza seguramente el objetivo de la transición energética. Tiene algunas virtudes, ¿no? En esa idea de intentar ser un poquito optimista, un poquito positivo, que no tenían los objetivos anteriores, ¿no? Y se me ocurre uno importante, que es el que amplía aún más todavía la base de apoyo, ¿no? Tanto a nivel de estados como de opinión pública. Muchas veces los partidarios de la seguridad energética, y más aún en el contexto actual de enfrentamiento con Rusia, son sectores más conservadores, sectores que seguramente no estaban alineados con el objetivo de la transición energética, entendida como la vía o el medio para combatir el calentamiento global, y sin embargo sí que fácilmente se alinean con este otro, con el de la seguridad energética.
Tiene también la virtud de que introduce un componente de urgencia. Todos sabemos que la transición energética es urgente de por sí para frenar el calentamiento global, pero con el objetivo de la seguridad energética y en el contexto de guerra abierta, ese componente de urgencia se intensifica muchísimo más. Y además se incorpora no solamente la idea de cambio de mix, sino de una manera mucho más expresa, mucho más clara, la idea de que hay que además ahorrar consumo de energía. Y en ese sentido, bueno, pues quizá por ello los objetivos en el REPowerEU de mayo de 2021, ya en plena guerra, son aún más ambiciosos, ¿no?, de los que lo eran en el Fit for 55, ¿no? Se aspira a que las renovables tengan una presencia del 45%, ya no solamente del 40% a 2030, y además se quieran acelerar, digamos, el desarrollo de nuevas fuentes, ¿no? Eólica marina, biometano, hidrógeno. Esto no estaba tan presente siquiera un año antes en el programa anterior. Se hace mucho más énfasis en la necesidad de reducir la demanda energética, de mejorar la eficiencia y también de recortar el consumo de gas, que no deja de ser un combustible fósil que emite CO2 y emite metano, ¿no? Hasta ahora el gas se tomaba con una energía puente, se hacía como si fuera verde, y en estos momentos se va a una apuesta clara de reducción también del consumo de gas. Y todo esto conlleva o ha llevado también a más intervenciones todavía, más reformas y todavía más intención de introducir, de añadir aún más fondos, mayores desembolsos para hacer posible que de forma urgente avancen todas estas medidas y se alcancen estos objetivos, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco la vertiente, la parte positiva, ¿no? Los elementos un poco que invitan algo al optimismo, ¿no? Ahora, evidentemente, no todo es tan favorable, ¿no? Añado del otro lado y también un poco para invitar luego, como decía al principio, al debate, otros motivos que son motivos más bien para el pesimismo, ¿no? Puede haber bastantes, puede haber más, seguramente más de los que apunto aquí. Yo aquí voy a apuntar 3 rápidamente, ya voy consumiendo bastante tiempo. Apunto 3. Uno tiene que ver, como veis ahí en la pantalla, con el problema específico del gas y con la necesidad de recomponer las rutas de abastecimiento de gas alteradas por completo como consecuencia no de la pandemia, pero sí de la guerra. Y apuntaré luego más adelante otros 2, uno que tiene que ver con los precios y otro con las relaciones internacionales. También los precios se alteran, también las relaciones internacionales se alteran, y en un sentido claramente negativo, en muchos sentidos, pero también para poder hacer frente al reto de la transición energética. Desde el punto de vista de la alteración y la recomposición de las rutas de abastecimiento de gas, evidentemente no puede ser una buena noticia, ¿no? Si tenéis ahí en la pantalla, hablaba antes Mariana de las fuentes, perdonad que no las esté indicando, son mapas tomados de documentos del Instituto para la Energía de Oxford. Simplemente un poco para ilustrar un poco algo que yo creo que es bien sabido, que es en el mapa de la izquierda, un poco de dónde viene el gas procedente de Rusia. Viene en grandes cantidades. La Unión Europea importa unos 200 billones de metros cúbicos de gas al año, aproximadamente un 35%, más de un tercio del gas que importa procede de Rusia y procede de distintos sitios o entra en Europa por distintas vías, ¿no? Entra al norte licuado desde el Ártico, desde Yamal, entra por el conocido Nord Stream, entra por el Yamal por Polonia, entra por el viejo gasoducto soviético a través de Ucrania por Eslovaquia, va hacia el centro de Europa y también va hacia el sur, y entra también por Turquía, ¿no? Bueno, hoy por hoy casi todas estas vías están a muy bajo rendimiento o algunas de ellas directamente paradas, y lo que se espera es que el suministro por casi todas ellas, excepto por la más meridional, por la turca, a lo largo de este año prácticamente no bombee absolutamente nada. Y esto obliga a Alemania, pero no solo a Alemania, también al resto de los países dependientes del gas ruso a buscar el gas por otro lado, ¿no? A buscar el gas por Noruega, a buscar el gas por Holanda, a buscar el gas procedente de otros países productores. Pero más allá de lo inmediato, del corto plazo, si el objetivo de la Unión Europea es reducir la dependencia de gas ruso o incluso eliminar a Rusia como suministrador en el medio y largo plazo, es necesario replantear por completo la red, con más plantas regasificadoras por el norte, posiblemente con más gasoductos por el sur, y también ampliando el número, la cantidad y el volumen de los gasoductos que sean capaces de trasladar el gas en 2 direcciones, en dirección este-oeste, pero también en dirección oeste-este, desde noroccidente y desde Francia
hacia la parte central de Europa. Todo esto es una enorme cantidad de inversiones que plantea dos tipos de problemas, ¿no? El primero es el de que es gastar muchísimo dinero a muy corto plazo para hacer frente a un objetivo que parece que se entiende como imprescindible desde el punto de vista de seguridad energética, pero que a medio y largo plazo son inversiones innecesarias. Y lo que realmente se está buscando en última instancia es la transición energética y la reducción de la utilización de gas. Esto es un auténtico dilema, pero lo es más todavía cuando esas inversiones solapan con otras muchísimas necesidades de inversión, aunque solo sean infraestructuras, nuevas rutas de hidrógeno, interconexiones eléctricas, espacios de almacenamiento, digitalización de redes, por no hablar de inversiones para nuevas capacidades, producción de nuevos materiales para abordar la transición energética. Millones y millones de euros que es difícil pensar de dónde pueden salir. Ya era complicado obtenerlos antes de que se nos cruzara en el camino este pequeño, enorme, gran inconveniente que es el de que al mismo tiempo hay que replantear, recomponer por completo las redes de abastecimiento de gas, ¿no? El problema quizás todavía muchísimo mayor es la alteración y la composición de los precios de la energía. Tenéis ahí, he recogido simplemente un par de gráficos para reflejar el aumento en el último año, multiplica por 10 el precio del gas, en el gráfico del medio se multiplica por más de 5 el precio de la electricidad, el gráfico intermedio está recogido de Statista, se refiere al precio de la electricidad en Alemania, el pequeñito es en España, la evolución es muy parecida, aunque en España cae ese precio de la electricidad en los últimos meses por de lo del tope del gas, y las consecuencias de eso ya las conocemos, ¿no? Inflación y recesión económica. Y el contexto de recesión económica es el peor posible para mantener, sostener y ampliar un enorme programa de inversiones. Es verdad que la recesión creada con la pandemia, que es una recesión más de demandas, invita, ¿no?, a la laxitud monetaria y a intentar salir de la crisis desde la inversión pública, pero la recesión actual vinculada a inflación complica muchísimo eso, hace muy difícil que se pueda utilizar la inversión como recurso de salida de la crisis, y ya no solamente por las autoridades, sino sobre todo por parte del sector público, sector privado, cuyas inversiones también son fundamentales para que avance la transición. Con tipos de interés al alza, con restricción monetaria, es muy complicado pensar en que puedan avanzar las inversiones al ritmo que se necesita, y además con el enorme coste social, ¿no? Todas las recesiones son regresivas, pero esta muy especialmente porque afecta a precios que son productos básicos. Hay que invertir muchísimo también en esto para evitar que el coste social sea excesivo, y además la población está sufriendo ya la crisis de la pandemia, ahora la de la guerra. Es difícil pensar que se le pueda pedir luego más adelante a la sociedad en su conjunto, y sobre todo a las capas más desfavorecidas y vulnerables, que sigan sacrificándose, porque luego además hay que abordar un reto aún más importante, que es el de la transición energética. Esto es complicado, ¿no? Y el problema de los precios no solamente de subida de los niveles generales, sino de cambio en los precios relativos. De cambio en los precios relativos de los precios, que hace que ahora, por ejemplo, con la subida del precio del gas aparezca el carbón como una posibilidad, ¿no? Ese cambio en los precios relativos hace que aparezca también el debate nuclear, que parecía decaído. Ese cambio en los precios relativos hace que la electricidad se vaya a las nubes, y las expectativas de expansión de la demanda eléctrica, que es sobre la que se sostienen todos esos grandes programas de inversión pública y sobre todo privada en fuentes de energía dirigidas a la producción eléctrica, ante esa espera de una demanda eléctrica en expansión, se refrenan. Y al contrario, el aumento de los precios del refino supone que las grandes refinerías estén ahora acumulando enormes beneficios, refinerías que hasta hace 2 días estaban pensando modificar por completo el negocio, irse a otras formas de producir combustible, de irse hacia fuentes renovables, y ahora en lo que están pensando es invertir en lo mismo, porque es lo que da dinero, y porque hay que romper ese cuello de botella que hay ahora en la producción refinera europea, y que es en parte causa de esos precios tan elevados. Es decir, ese cambio en los precios relativos, la verdad es que no envía muy buenas señales de cara a lo que se necesita para la transición energética. Y en general una situación de incertidumbre, que es lo peor, ¿no?, para
que los actores implicados en todo esto se decidan realmente por fin a dar el paso de invertir por un nuevo camino, ¿no? que es el de la energía renovable. Los cambios últimos que está proponiendo la Unión Europea de modificación del sistema mismo de formación de precios, topes a los precios del petróleo ruso, pero también ahora estaban planteando topes a los precios del gas en los hubs de Holanda. También la plataforma, el pool europeo que está planteando para la adquisición de gas a nivel internacional, las propuestas para modificar el sistema de formación del sector eléctrico. A medio plazo quizá todas estas reformas sean convenientes y sean necesarias, en estos momentos genera una situación de incertidumbre que lo que nos hace retrasar todavía muchísimo más las cosas. En general la idea es la de que hay pesimismo porque ante lo que estamos es ante reformas que son estructurales, tanto desde el punto de vista físico como regulatorio del sistema energético europeo, que consumen recursos y consumen energías que son imprescindibles para abordar la transición energética. Y por lo tanto, ante lo que estamos como ante dos grandes reformas que se solapan, lo cual yo creo que no es muy buena noticia, ¿no? Y por último, ya estoy fuera de tiempo, tenía aquí apuntado como una tercera nota negativa las alteraciones y en este caso sí parece esperanza de recomposición de las relaciones internacionales, ¿no? Es imprescindible, ya ampliando un poquito la mirada y para pasarle el testigo a Mariana, es imprescindible ir más allá de lo que puede estar pasando en Europa. Estamos hablando de un reto que es planetario y necesitamos consensuar objetivos climáticos. Esto nos está costando muchísimos años. Parecía que ya empezábamos a avanzar algo en eso, parecía que al menos a China en eso sí lo teníamos, y desde Taiwán y demás hasta eso parece romperse, ¿no? Pero no es solamente una cuestión de objetivos, hay muchísimas cosas en donde es necesaria la cooperación internacional, ¿no? Para avanzar en el almacenamiento de electricidad a gran escala, en el desarrollo de hidrógeno, la fabricación de electrolizadores para la generación de hidrógeno limpio, baterías, para la gestión de materias primas nuevas necesarias para la nueva transición energética. Para todas estas cuestiones la cooperación internacional es necesaria y no puede resolverse solamente a través de competencia y rivalidad. A veces esa competencia y esa rivalidad puede ser buena en el sentido de que genera, digamos, ese incentivo, ¿no? De a ver quién llega primero, ¿no? Pero eso solo yo creo que no vale, es necesaria la cooperación. Y todo esto también afecta a las estrategias. Entramos en una lucha, en una batalla entre grandes potencias, a ver quién llega primero, donde al final lo de menos es es llegar a la luna, ¿no? Sino quién consigue llegar primero, ¿no? Parecía que al final lo de menos es la transición misma, sino quién consigue hacerlo antes. En esa batalla se van dejando atrás otras cuestiones que son fundamentales en la estrategia de lucha contra el calentamiento global, como por ejemplo los recursos que se han de dedicarse, que tendrían que estar dedicando ya a la adaptación, no solamente al freno del calentamiento global, sino a la capacidad de adaptación frente a ese calentamiento. Y las grandes potencias, que son las que tienen recursos, incluida la Unión Europea, parecen haberse olvidado por completo de esto y no creo que lo tengan en la agenda. Bien, me he pasado por completo de tiempo. Tenía para finalizar algunas otras cuestiones que podrían ser debatibles, luego lo vemos más adelante si os parece, sobre las estrategias de suministro, sobre la estrategia de utilizar la energía en ese enfrentamiento que tiene a Europa y a parte del mundo con Rusia, bueno, y otras cuestiones que si os parece luego podemos comentar en la conversación. Bueno, muchas gracias, Rafael. Clarísimo, bueno, quedaron un montón de temas. Yo tengo un montón de preguntas para hacer, imagino que del otro lado muchos asistentes también. Pero bueno, vamos a darle paso a Mariana con sus 20 minutos y luego poder hacer un diálogo, un intercambio entre todos los aquí presentes. Mariana. Ok, ¿me habilitaron ya para compartir? No sé, no era Diana la que me tenía que habilitar, ¿no? No, Agustina. A ver, ¿pero probaste? A ver ahí. Sí. Ahí está ¿Vamos? empezando, sí. Sí, vamos. Bueno, yo quería hablar segunda, así le puedo contestar todo lo que dijo Rafael. No. Yo también tengo muchas preguntas. Igual siempre cuando escucho a los europeos hablar sobre Europa, me queda
me queda tecleando ahí esta sensación de lo que pasaba con Grecia y con Roma, y lo que le está pasando a Europa con Estados Unidos y China. Así que me viene bien en realidad para saltar un poco más a la foto global. Me gustó cómo arrancó Rafael, porque Rafael dijo no sé cómo abrir el fuego, y bueno, a mí un poco lo que me pasa es eso, cuando yo no sé cómo abrir el fuego voy a lo básico, y trato de centrarme en a ver cuáles son los principales drivers, ¿no? Lo que decía Diana al principio, que hay que pensar cuidadosamente cuáles son los incentivos, cuáles son los estímulos. Esperen que me ponga un timer porque yo tengo que hablar menos de 20 minutos ahora. Rafael se pasó. Ok, entonces entre los incentivos, claro, por supuesto, precio, subsidios, sobre todo la señal de precios, es lo que en general suele tomar el sector privado, y las petroleras estatales, que suelen ser, junto con el sector privado, las que lideran la inversión y por lo tanto las que toman las decisiones sobre en qué tipo de infraestructura invertir. Y voy a basarme un poco en eso, atento a que probablemente la gente que nos está escuchando hayan nacido en la década del 90, en promedio. Yo no, yo soy del 70. Y para hablar un poco del peso que tiene la infraestructura y la transición energética, les quiero contar cosas como, por ejemplo, que la Central Puerto, que está en Buenos Aires, que funciona el día de hoy, y las centrales de Atucha, centrales nucleares, muchas de estas son máquinas que se pusieron en funcionamiento antes de que yo nazca. Y ahí están funcionando. ¿Ok? Entonces, un poco quiero que estemos atentos a cuál es la dinámica del sector energético. Ayer hablábamos con Rafael y decíamos que la ventaja que tiene una conversación desde el ámbito académico es que uno puede dar lugar a las contradicciones y no tomar partido. Entonces, la conversación ayer con Rafael era si somos optimistas o pesimistas, y quedamos en que somos las dos cosas. Yo después de la conversación con Rafael dije, no, claramente soy optimista, pero también pesimista, como Magritte. ¿Por qué soy optimista? Porque yo, y ahora les voy a mostrar un poquito con algunos gráficos, porque tiendo a pensar tanto la pandemia como la guerra como ruido en la señal. No tiene tanta fuerza como para torcer la tendencia, el escenario del business as usual en el que veníamos. Y soy pesimista porque el escenario, o sea, yo no creo que logremos torcer o frenar la transición con esto. El problema por el cual soy pesimista es que la línea de base ya era mala. Entonces, no es que vamos a frenar una transición fantástica que nos llevaba a evitar el colapso climático. En la línea en la que estábamos ya era mala, y entonces, bueno, esto es un poco de ruido en la señal. Entonces, desde ese punto de vista soy optimista en que no creo que el efecto sea tan grande, sobre todo después de mirar los números que estuve viendo anoche, que ahora voy a compartir con ustedes. Y sí, soy pesimista porque ya era pesimista desde antes. Entonces, de los temas que les quiero hablar un poquitito, muy rapidito, sobre la transición energética, voy a hablar un poquito de la identidad de Gaia, para el que no sabe qué es, para que entendamos qué es, y para que entendamos cuáles son los drivers y cuáles son los estímulos para transitar, para que las tecnologías nuevas u otras cosas penetren en el mercado energético y por lo tanto logramos llegar al otro lado de la transición. No voy a hablar de qué es la Convención Marco y qué es el IPCC, pero es importante que toda la gente que trabaja y que pretende trabajar en relaciones internacionales entienda el alcance y las limitaciones que tiene el IPCC. Porque el IPCC no toma decisiones, el IPCC es el que nos avisa que nos la estamos poniendo de sombrero año tras año. Y los que toman las decisiones, que son bueno, los políticos elegidos, esperamos que a través de democracias saludables, esos son los que toman las decisiones y eligen hacerle caso o no al IPCC. Me gustaría también que cuando uno se detenga a tratar de analizar por qué Kioto no funcionó y qué pasa con el Acuerdo de París, que en realidad el Acuerdo de París está muy relacionado con la dinámica global entre China y Estados Unidos. O sea, le debemos a Obama y a Xi Jinping lo bueno y lo malo, creo yo, del Acuerdo de París. Y entender un poco por qué Kioto no funcionó y qué cambios se introdujeron en París. Pero también vale mirar un poquito más atrás, ir a mirar el protocolo de Montreal,
y tratar de entender por qué el protocolo de Montreal sí funcionó, y justamente fue la señal de precios. Logramos desarrollar tecnologías que nos permitan utilizar refrigerantes que son más baratos y que permiten seguir haciendo que funcione el capitalismo y que las inversiones tengan ganancias. Y por último, me gustaría, y no voy a hablar de esto hoy, pero no se olviden del costo social del carbón, porque puede ser la llave para resolver este problema, y si no lo es, somos ciegos, porque estamos confiando en un costo que es muy importante para la economía y que no está siendo internalizado en el precio de la energía. Nosotros no pagamos por el costo social del carbón. Casi nadie lo hace. Yo vivo en un lugar donde se paga un impuesto a la polución, y no, son centavos de 1 litro de nafta. O sea, no mueve el amperímetro. Y vamos a hablar un poquito del ciclo de vida de la infraestructura. Y después quiero hablar bien de Estados Unidos y China y por qué esto, digamos, probablemente siga como estaba. Perdón, spoiler alert. Y de hidrógeno y amoníaco como carrier, por favor, no son fuentes de energía, al final, como para el futuro, para mirar, para que no se olviden, y otras fuentes, y algunas otras cuestiones que son para después. Entonces, a ver, es la única ecuación que voy a usar, muy fácil, son solo productos, ¿ok? Lo que tiene de hermoso un producto es que uno pone logaritmos miembro a miembro y es una suma, más fácil todavía. Pero sobre todo para entender cuál es la botonera que tengo para tocar. El problema es el cambio climático. El cambio climático es consecuencia de la cantidad de gases de efecto invernadero o toneladas de CO2 equivalente, o carbono, digamos, almacenadas en la atmósfera, que le venimos dando con ganas desde la revolución industrial. Eso es este número que está acá, que es la emisión de carbono. ¿Cómo se calcula la emisión de carbono? Como la actividad o el producto bruto, o si quieren la población multiplicada por el PBI per cápita, por la intensidad energética de la economía, y no es menor esto, por la intensidad de carbono de la energía. Entonces, cuando hablamos de descarbonizar, lo que estamos diciendo es que queremos utilizar tecnologías o fuentes de energía cuya emisión por cada barril que quemo es menor. Cuando hablamos de la intensidad energética de la economía, estamos hablando del famoso desacoplamiento del sector energético de la economía. O sea, ¿por qué tenemos que gastar energía para producir? Bueno, tal vez porque no somos suficientemente eficientes, tal vez porque operamos mal las máquinas que utilizamos para consumir energía, para producir. Entonces, en la intensidad energética de la economía hay un componente cultural, hay un componente de educación y hay un componente del usuario. ¿Ok? Y hay un componente tecnológico que está asociado a la eficiencia energética. Y en la intensidad de carbono de la matriz son qué combustible estamos utilizando, lo que mencionaba hoy Rafael. Que permítanme esta digresión, ahora estamos viendo todos como Alemania se pegó un tiro en el pie cuando reaccionó después de Fukushima, Merkel saliendo a anunciar que levantaban todas las centrales nucleares. Bueno, ahora estamos viendo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Porque, dicho sea de paso, la energía nuclear es una de las pocas que hoy en día podemos sostener como potencia de base, o sea, que emiten, que producen todo el tiempo sin emitir. Hay mucho hype en fusión últimamente, que eso puede ser interesante, pero todavía no estamos ahí. Entonces, si yo decidiera incrementar dramáticamente la eficiencia con la que me manejo, estaría trabajando acá, en la intensidad energética de la economía, que es una de las formas de acelerar la transición en lo que tiene que ver con llegar más rápido al objetivo de no pasarnos del 1.5 grados de calentamiento. ¿Ok? Estas se las dejo acá para que el que no está familiarizado con esto lo entienda, porque vamos a ver a dónde están los drivers que nos hicieron llegar a donde estamos. Lo único que quiero comentar sobre estos tres temas, que es básicamente el IPCC y los acuerdos que hemos logrado, tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que en el protocolo de Kioto se suponía, estaban los países del anexo A y los países del anexo B, y había ciertos países que se consideraban responsables de la emisión histórica, y por lo tanto eran los que se comprometían a reducir sus emisiones. Después salían del acuerdo, entraban al acuerdo, salían del acuerdo, entraban al acuerdo, nadie cumplió nada, ahí sí estamos. Y entonces llegó finalmente Obama con Xi Jinping y decidieron repensar el tema de las responsabilidades de cada país en el año 2015 con el Acuerdo de París.
le venía muy bien a Obama en ese momento que China ya estuviera emitiendo a un nivel instantáneo, ¿no? Anual, similar al de Estados Unidos, pero la emisión acumulada histórica, lo que permitió, volviendo para atrás si quieren, lo que permitió que ciertos países tengan el PBI que tienen, o si quieren, el PBI per cápita que tienen, fue justamente la gran emisión histórica que es la provocadora de gran parte del cambio climático que estamos sufriendo hoy. Para que se hagan una idea de dónde estamos, algo que dijo Rafael, hay muchas formas de verlo esto, y no hay que ir, no hace falta el dato de ayer, ni el dato de este año, ni de hace 10 años, porque justamente los cambios son lentos en infraestructura. No se puede remolcar un tren con una soguita, esto es lo mismo, entonces es muy difícil modificar las cosas. Fíjense, rojo, estas son las barras de cada una de estos, esto es el consumo, es la distribución del consumo de los tipos de energía según cada país. Acá tenemos Estados Unidos, rojo es, estoy mirando en otra pantalla, rojo es petróleo, gas natural, carbón, todo emite. No hay nadie acá que está exento de culpas. Argentina tiene una economía más chiquitita, entonces emite menos. Entonces cuando comparamos valores de Argentina con el resto de los países, nosotros emitimos menos del 1% total, claro, sí, porque somos pocos y tenemos una economía pequeña. Pero bueno, Rusia, Estados Unidos, China tendría más carbón, ahora tiene un poco menos. Estados Unidos, claro, esto pasó hace poco, que el gas natural pasó al carbón en proporción, esa es la penetración que reduce la intensidad de carbono. Y si quieren mirar hacia la derecha en este gráfico, lo que van a ver son las emisiones históricas. O sea, todavía sigue siendo Norteamérica y Europa, digamos, los dueños de las moléculas de CO2 que están flotando ahí arriba y provocando todos los desastres climáticos. Pero acá está China, acá está Latinoamérica, estamos alcanzándolos, claro que lo estamos alcanzando porque estamos emitiendo a lo pavote, porque estamos desarrollándonos. Un poquito más para ejemplificar lo mal que estábamos, que es un poco lo que decía Rafael, es el famoso gap. Estos son datos del IPCC. Si nosotros queremos realmente hacer todo lo posible, perdón que se me fue la luz, hacer todo lo posible para no pasar 1,5 grados, lo que tendríamos que estar reduciendo son 55 billones de toneladas, entre todos, todo el mundo. 29 en el caso de 1,5, y si queremos llegar a 2, 39. ¿Ok? Lo que ya nos comprometimos a hacer no alcanza. Y además sabemos que no cumplimos lo que nos comprometemos a hacer. No lo hemos cumplido. La tendencia muestra que no somos buenos cumpliendo lo que prometemos, todos los países. Entonces, no tenemos muchos elementos para pensar que vayamos a cumplir. Salvo que estén los estímulos en su lugar, como los precios, o como la presión política en las calles. Que puede ser también, tanto los chalecos amarillos, o los disturbios en Ecuador, o en Argentina, o en el lugar que sea, protestando porque digamos, la pobreza energética llega a niveles que no se pueden sostener. O también la presión en las calles que se está viendo hoy en día en Norteamérica y en Canadá, donde hay manifestaciones que se oponen radicalmente a todo tipo de construcción de cañerías, de gasoductos, del tipo que sea. Hay una andanada de electrificación. California está prohibiendo la venta de autos a gas a partir de, creo que es el 2035. Donde vivo yo, si te quedas quieto, te ponen un cargador eléctrico. Entonces, como hoy en día se están empezando a ver el aumento en la frecuencia, tanto de la intensidad, como de la frecuencia de los eventos extremos, en cambio climático, donde vivo yo tenemos inundaciones, y al mes siguiente tenemos sequía, y al mes siguiente tenemos incendios, y se prende fuego todo. Hay pueblos enteros que se han prendido fuego en Canadá, donde yo vivo, a 50 kilómetros de mi casa se alcanzaron 55 grados, el verano pasado, y estamos hablando de Canadá, el oso polar. Entonces, nadie está ajeno a las tensiones que provoca esto, y por lo tanto eso se traduce en presión en las calles y presión sobre los tomadores de decisión. Ahí está un poco mi optimismo, porque yo ya veo el freno. Y eso también lo pueden ver con la última regulación, el Inflation Reduction Act, que pasó Biden, con el Green Deal,
son billones y billones de dólares que podemos discutir si se hace así o no se hace así, si está bien hecho, si está mal hecho, si es eficiente o no es eficiente el uso que se le da a cada dólar invertido, pero básicamente Estados Unidos ya se está moviendo para acelerar la producción energética de todo lo que tenga que ver con las fuentes renovables. Y la va a necesitar, porque va a empezar a aumentar dramáticamente el consumo eléctrico, y ya se está hablando de la falta de cobre. Entonces se está transformando el sector energético bajo la influencia de, es un tren, es un ferry, no se frena con una soguita, no se puede frenar tan rápido. ¿Por qué fui a buscar estos gráficos? Estos son datos de Argentina, todos ustedes están en Argentina. Entonces quería mostrarles cómo es fácil caer en la trampa de asignarle, ya sea algo como la pandemia o la guerra o lo que sea, un valor más importante del que tiene, y no, como yo le digo, ruido en la señal. Todos sabemos que Argentina tuvo una crisis en el año 2001, entonces cuando empezamos a ver el gráfico de arriba a la izquierda muestra el consumo energético por sectores en Argentina. Entonces uno se puede dar cuenta qué sector anda bien, qué sector anda mal, de acuerdo a cuál es la intensidad energética de ese sector. ¿Qué pasa acá? ¿Ven esto que está acá? ¿Ven que hay una gran baja en las emisiones de Argentina? Argentina redujo dramáticamente sus emisiones al principio del año 2000. Vamos, campeón. Cuando empezamos a mirar por qué pasó eso, bueno, podemos ver que el gas natural venía aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo, los líquidos que se queman en centrales, aumentando, disminuyendo, y sí, efectivamente, se quemaron menos líquidos, muchos menos líquidos, y muchos menos gas, durante la gran crisis económica del año 2001. Entonces uno podría decir, este es el impacto de la crisis económica. Bueno, resulta que no tan así, porque cuando uno mira arriba a la derecha, lo que está en naranja es la producción nuclear, no emite. Lo que está en celeste es la energía hidráulica, tampoco emite. Fíjense que hay un pico en celeste, al alza, de producción hidráulica. Fue un récord de lluvias en todo el Amazonas que hubo durante 2 o 3 años, que impactaron las cotas de las centrales hidroeléctricas, y que a la vez fue como una transición energética obligada que, en fin, tuvimos la suerte de atravesar, que a la vez lo que hicieron fue que tengamos que quemar menos líquidos en las centrales, había menor demanda de energía, eso es cierto, pero no toda la reducción de emisiones tuvo que ver con la crisis energética. La crisis energética provocó ese ruido en la señal. ¿Y cómo lo vemos? Pensando un poco en la identidad de Kaya, si miran el gráfico de abajo a la derecha, la línea naranja es el consumo per cápita de los habitantes de Argentina. Se dan cuenta que casi no cambia. Vivimos más o menos igual, consumimos más o menos la misma cantidad de energía por habitante, lo que cambió fue que aumentó la población. ¿Okay? Entonces es muy fácil, hay muchos confundidores cuando uno mira estos valores. Si por otro lado analizamos la curva del alza de la emisión en Argentina, vamos a ver que prácticamente va calcada con el aumento de la población, y un poquitito cuando tuvimos suerte, y ahí ya hay que meterse a analizar, sí, de alustros, qué fue lo que le estuvo pasando con la economía. Y este gráfico abajo a la derecha, lo encontré, estos gráficos son míos de una investigación que hice hace un tiempo, por eso no tienen referencia, los hice yo, pero después les pongo en qué póster está. Quiero que miren el gráfico abajo a la derecha. La línea marrón es la intensidad de carbono del carbón. Si uno solo usa carbón, tu intensidad de carbono es esta que está acá. Si uno solo usa gasoil o líquidos, la intensidad del carbono es esta que está acá. Si uno solo usa gas natural, la intensidad de carbono es mucho mejor. Claro, el gas natural emite menos moléculas de CO2 cada vez que nos da 1 gigawatt de electricidad. Entonces, la transición energética, cuando se habla de reemplazar el gas natural por el carbono, y el gas natural es lindo, y bueno, y limpio, y verde, bueno, sí, es más verde que el carbón, pero sigue emitiendo. Entonces, la idea sería que la línea que está acá en rojo es Argentina. Si ustedes miran, Argentina fue reduciendo su intensidad de carbono. ¿Lo ven? Cómo va reduciendo su intensidad de carbono. Bueno, eso es justamente la famosa, bueno, ahora es Vaca Muerta, pero en su momento era Sierras Blancas,
lo que dio impulso a la penetración del gas en Argentina, y se ve que claramente a partir de la década del 70 Argentina empieza a reducir su intensidad de carbono. ¿Por qué? Porque teníamos gas para tirar al techo, y entonces no teníamos tanta capacidad de refinación, y nos dedicamos mucho a que el gas penetre, y por eso tenemos una de las flotas más grandes de automotores de gas natural. Pero eso se hace con décadas. No es que yo gano hoy una elección y mañana bajo la intensidad de carbono. Sería muy bueno que fuera así, no es así. Entonces, lamentablemente no tenemos tanto margen de maniobra. Ahora me muevo un poco a Estados Unidos. Lo mismo, lo mismo. Miren el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda es, en la línea marrón, es la producción de gas. ¡Qué pandemia! Ahora, miren los rigs, miren la cantidad de equipos que Estados Unidos tiene dedicados a la perforación de pozos. El shale gas tiene una perforación intensiva de pozos, requiere mucha maquinaria. Okay. Entonces, lo que se puede ver acá justamente es que el nivel de actividad que había Estados Unidos cuando comenzó la pandemia está en este nivel. Ya lo pasamos, Estados Unidos ya tiene hoy un nivel de actividad mucho mayor que el que tenía antes de la pandemia, y la guerra, bueno, acá está. Como bien señalaba Rafael, ¿qué es lo que está siguiendo en el gráfico de la derecha? La señal de precios. Entonces la actividad sigue a la señal de precios y sigue a estos estímulos. Ahora, hablando de penetración de tecnologías. Fíjense lo que está pasando acá. Estos son los rigs, los equipos de perforación que tiene Estados Unidos dedicados al shale. Fíjense, los que están en celeste son los que van para todos lados, los que están en marrón son los horizontales, y los que están en verde son los pozos verticales. Que los pozos verticales es el típico pozo que se usaba antes en la explotación convencional. Digo antes, hoy todavía existe. Y lo que vimos cuando vimos una gran caída de la actividad alrededor del año 2015 en Estados Unidos fue que dejaron de usar cierto tipo de tecnología, que es la verde. ¿Por qué? Porque la otra le rinde mejor. Vuelvo a la producción, no cayó. Cayó un poco la producción en la pandemia, ¿lo ven? Acá cayó y esta fue la segunda ola. Esto fue en el 2021 cuando Alberta registró precios negativos del barril en el mercado futuro. Entonces, por último, miren, este gráfico para verlo del ruido en la señal. Estamos en el año 2007, esto es la producción de shale de Estados Unidos, esto que está acá es la pandemia, y esto es la segunda ola. Este fue el día que hubo precios negativos en algunos lugares de Canadá y en algunas partes del mundo en el mercado de futuros, ¿no? Era esta cosa de, oh, se acelera la transición, vino la pandemia. No, cayó el consumo, no se aceleró ninguna transición, y en cuanto volvió a levantar la señal, volvieron a levantar los equipos. ¿Ok? Y ya estamos hoy en día en mayor nivel de actividad, mayor nivel de producción. Entonces, lo que sea que estaba pasando, sí, hubo un bump, hubo un saltito en la ruta. Pero yo sería optimista al caracterizar el pequeño impacto, si queremos, de todos estos eventos, y si tengo que hacer mi apuesta, tiendo a pensar que dentro de 10 años o 20 años, esto va a ser un hiccup. Esto va a ser ruido en la señal. Y les quiero adelantar un poquitito cómo yo veo que esto va a seguir. Europa, sí, va a tener sus temas. Los europeos están muy acostumbrados a pagar la energía lo que cuesta. Los europeos varía por países, pero estamos hablando de alrededor de un 10% del salario medio, lo que cuesta pagar la energía en general si no consideramos el transporte. Dependiendo de qué países, Alemania paga un poco más, otros pagan un poco menos. En Sudamérica, nosotros tenemos aproximadamente entre el 1 y el 2% de nuestros ingresos medios de una familia tipo, ocupados por las tarifas de energía, el problema de los subsidios, etcétera, etcétera, que todos conocen. Y entonces, ¿cuánto afecta? ¿Cuánto afecta a Europa? Bueno, sí, claramente Europa es la que puede descarrilar al resto del sistema, y por eso están los países de la OTAN y del G7 tratando de hacer lo que pueden para ir al salvataje de Europa. De una Europa que tiene una inflación del 7%, 10%, y están rajándose las vestiduras cuando nosotros estamos un poco más cancheros con esto de la inflación. Y a la larga, la forma en la que yo desde afuera, desde el mercado global, veo a Europa, bueno, sí, es un early adopter.
los que adoptan las energías antes se equivocan antes, y todos los que miramos de afuera aprendemos gratis. Entonces eso le pasa a Alemania y eso le pasa a Europa, y yo creo que lo que está pasando acá, como también tuvimos precios negativos de la electricidad en el año 2013 en Alemania. Bueno, estamos viendo qué es lo que les está pasando a Europa, y es muy importante que miremos hacia ahí, porque eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Quiero terminar para que entendamos un poco cuál es la relevancia de China y de Estados Unidos con un acertijo. Quiero que miren estos dos, estas tres tablas, son dos en realidad. Se los comento después el resultado, pero me gustaría que traten de adivinar, a ver cuánto entendemos de qué es lo que pasa hoy en el mundo, que traten de adivinar, en el año 1980, antes de que hayan nacido muchos de los presentes en esta charla, y en el año 2014, porque fue el año que fue escrito este trabajo, ¿cuál era el PBI de China como porcentaje del de Estados Unidos en el año 1980 y en el año 2014? ¿Cuáles eran las exportaciones como porcentaje? ¿Y cuáles eran las reservas? Traten de imaginarse qué porcentajes les parece que sería el caso. Y ya después, y hablando un poquito más fino, me gustaría preguntarles en el quiz de la derecha, que ustedes digan, o que adivinen, en qué año creen, la pregunta es, in what year will China surpass the US as the largest? O sea, ¿en qué año China va a sobrepasar a Estados Unidos como la mayor industria manufacturera, como el mayor exportador, como el que tiene mayor presencia, digamos, en su balanza comercial, el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos, el mayor consumidor de energía, importador de petróleo, emisor de carbón, etcétera, etcétera, etcétera? La computadora más rápida, la mayor cantidad de usuarios de Internet. La lista sigue, y podemos hacer esta tabla mucho más larga. Tal vez ustedes que vienen del paño, y justamente esto es Flaxo, y no es ingeniería, la van a pegar bien, pero les adelanto que todas las características de la tabla de la derecha, China ya superó a Estados Unidos, en todas y cada una de estas categorías. Entonces, por eso, esto fue lo que dio, lo que está dando lugar a que en la arena de las relaciones internacionales se esté hablando mucho de la trampa de Tucídides, señor griego que estudió la guerra del Peloponeso, porque básicamente lo que tenemos es un poder emergente, como China, que bastante pacíficamente viene emergiendo, pero mucha tensión entre China y Estados Unidos. Entonces, creo que estamos viendo que todo lo que están intentando hacer en la OTAN y el G7 para acogotar de algún modo a Rusia, salvo por algunos detalles como que el gas ruso que se está enviando a Alemania se explota en los montes Urales y no tiene Rusia demasiada posibilidad de evacuar esa cantidad de gas por tierra todavía, pero le está vendiendo todo lo que le quedó de excedente a India. Tiene muy buenos acuerdos con China, y Estados Unidos está acelerando. Ayer Elon Musk dijo que Elon Musk, que es el productor, el dueño de Tesla, dijo que necesitamos gas y petróleo. Entonces, creo que en este momento lo que está haciendo Estados Unidos es básicamente salir al salvataje de Europa para que una crisis, sobre todo una recesión o una estanflación, ¿no? Peor, en Europa no arrastre tanto como podría a la economía global. Pero Estados Unidos sigue mirando a la transición energética, sigue mirando a incrementar la producción tanto de shale como de NGL, no solo por Europa, sino también porque tiene objetivos mercados en Asia, compitiendo con Australia por China, sigue intentando abastecer a India, y yo creo que la transición energética es muy lenta, imparable, pero muy lenta. Entonces, me atrevería, si tengo que tomar posición, digo, tomemos posición ya que estamos, después defendemos, yo me atrevería a pensar que no es tan grande el impacto en la transición de la pandemia, de la guerra, lo cual igual no es una buena noticia, porque así como estamos, vamos mal.
perdón por el spoiler. Y si quieren sentirse más esperanzados en el futuro, sí, el hidrógeno como carrier no reemplaza a nadie, reemplaza un caño, reemplaza un barco, hidrógeno, pero miraría mucho más energía geotérmica, mareomotriz, nuclear. Dejémonos de pavadas con la nuclear y geoingeniería con todos los problemas morales que puede implicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, las dos presentaciones nos han brindado un panorama muy amplio, con muchas cuestiones que me imagino del otro lado les debe pasar igual. Muchas cuestiones que quisiéramos profundizar, pero bueno, como todo conversatorio, tiene un tiempo limitado. Yo quisiera hacer una pregunta inicial para cada uno y luego dar la palabra o que escriban en el chat sus preguntas. Hemos tenido saludos desde Costa Rica, si no me equivoco, también desde Santa Fe, aquí en Argentina. Así que quienes quieran escribir sus preguntas son bienvenidas. En primer lugar, yo quería preguntarle a Rafael, entre otras cuestiones que quisiera abundar, pero me interesa a partir de las noticias de los últimos días preguntarle por el futuro o la cohesión interna de la Unión Europea en función de esta crisis que se puede profundizar con la llegada del invierno. Sobre todo cuando uno lee algunas declaraciones de los ministros alemanes, recurriendo a la solidaridad europea cuando muchas veces ha sido al revés, ¿no? Por lo general, el resto de Europa ha pedido muchas veces la solidaridad a Alemania y no, más bien le ha soltado la mano al resto de los miembros de la Unión Europea, y ahora se ven ellos como los principales afectados por esta crisis energética que tiene visos de profundizarse durante el próximo invierno. La pregunta es cómo ve la cohesión interna al interior de la Unión Europea, o si va a ser un sálvese quien pueda en el próximo invierno. Después tendría muchas preguntas en relación a las distintas estrategias que están adoptando cada uno de los miembros de la Unión Europea, pero eso me imagino es para mucho más largo. Y algunas de las preguntas que tenía para Mariana las fue contestando, pero claramente ella que está en Canadá, que tiene la visión más de América del Norte, yo tenía muchas ganas de que pueda comentar esta visión de Estados Unidos y Canadá como grandes proveedores globales de combustibles fósiles, sobre todo, teniendo en cuenta este cuello de botella. Algo de eso lo abordó Mariana, pero bueno, sabemos que Estados Unidos no solo está ampliando la capacidad de exportación de gas natural licuado, sino también hemos visto en los últimos días la firma de un contrato entre Alemania y Canadá para la exportación de hidrógeno. Ahí también hay un rol para seguir desde mi punto de vista para lo que es América del Norte. De mi parte, esas son las preguntas. No sé si alguien más que quiera escribirlas o hacerlas, y hacemos una respuesta global de parte de ambos. Bueno, a ver, ahí Nicolás Malinowski, a quien le agradezco su participación, escribió: gracias Rafael y Mariana, excelentes ambas exposiciones. Pregunta: observando el escenario internacional, principalmente los sucesos de los últimos días por el creciente aumento del costo de la energía para los usuarios residenciales como de grandes usuarios, con protestas en Francia, quema de facturas en Nápoles, entre otros, ¿cuál debería ser el rol del sector público y privado en la transición energética? ¿Consideran posible una transición energética con inclusión social en este contexto? Bueno, gracias Nicolás por esa pregunta. Si hay alguna más que esté para hacerse oralmente, y si no, damos paso nuevamente a Rafael y Mariana. Bueno,
Rafael, ¿querés tomar la palabra vos? Sí, Ignacio, sí, si te parece, Mariana, contesto yo en primer lugar. Bueno, pues yo antes hablaba de optimismo y de pesimismo. Bueno, pues en esto también voy a ser un poco optimista. Sé que la opinión mayoritaria en este asunto es la de que antes o después van a ir surgiendo tensiones cada vez mayores dentro de la Unión Europea con respecto a la estrategia más adecuada a seguir en el conflicto actual con Rusia, y también con respecto a hasta dónde tiene que llegar, digamos, el apoyo, la solidaridad de la mayoría de los países con respecto a un problema que la mayor parte digamos, de la gente interpreta que es un problema no tanto europeo, sino un problema fundamentalmente alemán, ¿no? Yo soy más optimista que pesimista, aunque solo sea por una cuestión de necesidad. A mí me da la impresión de que no va a ser fácil que haya una ruptura clara de esa solidaridad, en el sentido de que el conjunto de los países europeos, quiero o no, dependen de que Alemania sea capaz de salir de este pequeño atolladero en el que se encuentra. Es decir, que no salir Alemania de esta situación significa que arrastra, digamos, a una situación de crisis al conjunto del continente, ¿no? Yo creo que es algo que nadie quiere, y de ahí la necesidad de seguir, digamos, el paso de lo que se vaya marcando con respecto a lo que Alemania pueda necesitar para ir afrontando los problemas que le puedan ir surgiendo a medida que vaya dificultándose el suministro de gas por parte de Rusia. Una buena prueba de ello sería, pues, por ejemplo, la eficacia con la que se ha actuado con respecto al objetivo de ir a un almacenamiento del 85% de gas ante la previsión de un posible corte. De hecho, este no llega a corte pleno, completo, pero casi, del suministro finalmente, y el escenario de que posiblemente esto se mantenga durante bastante tiempo y llegue hasta el invierno. Y una de las razones por las cuales ahora Europa está relativamente tranquila, al menos en el corto plazo, es porque en muy poco tiempo se ha alcanzado ese objetivo de llenar, digamos, los almacenes de gas hasta por encima incluso de ese 80% que se había previsto. Es verdad que está el caso de Hungría, que siempre es un poco como que se sale de eso, pero tensiones, digamos, dentro de los socios principales, yo creo que no se van a dar tanto como se espera. Hay que tener en cuenta también, por un lado, que Reino Unido no está, que esto complicaría muchísimo las cosas, ¿no? Es decir, eso facilita muchísimo el que Alemania pueda ejercer esa función de liderazgo y hacer que, digamos, que se le siga la estela. Y también que por parte de Francia, pero sobre todo de Italia, la situación no es muy diferente. Está todo muy centrado en Alemania, pero Italia ha mantenido unas relaciones con Rusia muy similares a las alemanas, una relación, digamos, de colaboración permanente en el sentido de convertir a Rusia en suministrador principal de gas. Alemania importa prácticamente la mitad del gas o algo más de la mitad del gas de Rusia. En el caso de Italia no llega al 50%, pero anda cerca. Es decir, que Italia está en una situación parecida, y en realidad el paso en la Unión Europea, una vez que Reino Unido está fuera, lo sigue marcando Alemania, Francia y Italia. En ese sentido, yo creo que no va a ser fácil que haya, digamos, una tendencia demasiado centrífugas, ¿no? Con respecto a la actitud hacia Rusia y con respecto a la actitud hacia la propia Alemania. ¿Puedo comentar algo sobre esto? Sí, Mariana, por favor. Algo importante para tener en cuenta, sobre todo si uno es argentino, Alemania tiene una capacidad de almacenaje de gas natural que podría proveerla de gas durante 3 meses en el invierno, si la tiene al tope, esta capacidad que es lo que estaba comentando Rafael. Nosotros no tenemos eso en Argentina. En Argentina todo lo que tenés inflado el caño, la red de gasoductos al taco, y tenés 3 días hasta que se desinfla. No hay almacenaje en Argentina. ¿Okay? En Alemania sí, entonces lo que está haciendo Alemania, como bien señalaba Rafael, es salir corriendo por todos lados a garantizarse poder tener su capacidad de almacenaje, que es lo que le va a permitir cierto margen de maniobra para liberarse de la situación en la que se puso al decidir depender de esa forma de Rusia, lo cual me vuelve a traer a Fukushima, ¿no? Pero digamos, así es la vida, uno ve al que lidera
los errores son más caros. Entonces uno sigue y aprende de eso. Respecto a lo que vos preguntas, me parece muy buena la pregunta que había, para que lo tengo acá arriba, la pregunta de Nicolás, pero quiero atender lo que vos habías comentado de Canadá y Estados Unidos para que también se entienda algo, y siempre pensando un poco más en un público de Latinoamérica o de Argentina. Los argentinos tenemos una relación muy linda con Uruguay. Me quedo ahí. Uruguay es un país que tiene, la gente parece que son todos buenos comparados con los argentinos, lo mismo pasa en Canadá. Es el 10% de la población, lo mismo pasa en Canadá. El 10% de la economía, lo mismo pasa en Canadá. Cualquier cosa que pasa en Argentina repercute en Uruguay, lo mismo pasa en Canadá con Estados Unidos. Somos la Nueva Zelanda de Australia. Uruguay de Argentina, Canadá con Estados Unidos. Entonces, yo a veces tiendo a hablar de Estados Unidos porque muchas veces ciertos fenómenos se replican en Canadá de manera similar, por ahí un poco amortiguados. Pero Canadá es un país del Ártico. En el Ártico es como un proxy del cambio climático desde ese punto de vista, porque en el Ártico los cambios, como consecuencia del cambio climático, se ven 10, 20, 30 años que en el resto. Entonces es mucho más común, si vos tenés tu casa construida sobre permafrost, que se te derrite y se te derriten los cimientos de tu casa, entendiste rápido lo que es el cambio climático. Entonces hay mucha más conciencia, si se quieren, es más una cuestión cultural, oponerse a los gasoductos. De hecho, Canadá no está en una posición de ponerse a exportar NGL para todos lados, como está Estados Unidos, porque Canadá tuvo desde el auge del NGL, que es del año 2000, tuvo parados todos sus proyectos con los estudios de impacto ambiental, están todos los proyectos judicializados, llegaron hasta la Corte Suprema, en fin, podemos hablar 3 horas de los desastres que hicieron de inversión, desinversión. La provincia petrolera de Canadá es Alberta, y otras más, pero básicamente Alberta. Pero Alberta, para poder llegar al Pacífico, tiene que pasar por British Columbia. British Columbia, que es donde yo vivo, es donde están todos los hippies que vinieron acá en la década del 70 y del 80, en fin, es donde se desarrollan, es el hub de energías verdes. Es una sociedad que se levanta masivamente en contra de todo tipo de gasoducto que se te ocurra, instalación. Entonces, la oposición que hay es tan radical que Alberta empezaron a surgir corrientes independentistas. ¿Se acuerdan cuando en Argentina, creo que hubo unas elecciones que decían que Córdoba se iba a separar? Bueno, lo mismo pasaba acá en Alberta. Alberta se quiere separar porque British Columbia no le deja vender el gas. Y están lejos del Atlántico. Y que la otra que le queda es salir por el Ártico. No hay una buena solución para Alberta. Entonces las famosas arenas bituminosas de Canadá están ahí. El deal que firmó Alemania, Scholz con Trudeau. Primero, es un MOU, es un memorándum de entendimiento, o sea, es algo para los periodistas, diría yo. Déjenme abusar un poco, tomarme licencias. Es un memorándum de entendimiento, donde básicamente Alemania le va a comprar viento a Canadá, porque Canadá decidió que va a poner una mega planta offshore en unas islas que tiene en la costa del Atlántico, que es donde firmaron este deal, para poder producir hidrógeno, para poder llevar hidrógeno a Alemania. Esa planta no va a estar operativa, si es que algún día la hacen, antes del año 2025. Ya está, ya pasó la crisis. Entonces, eso pasa en Canadá. Van a tener que hacer un estudio de impacto ambiental, que se van a oponer todos los que están en esa isla. Yo quisiera ver qué es lo que pasa con ese deal. Y por otro lado, bueno, no sé, Alemania no tiene viento, parece. Está bien igual el hidrógeno, porque está bien, pero caramelos. Comprar hidrógeno es como comprar un barco que transporta energía. Hay que sacarla de algún lado esa energía. Entonces empezar a prepararse para la energía de futuro está bien, pero lo que más me gustaba era la pregunta de Nicolás, porque Nicolás, igual la pregunta tan amplia, o sea, ojalá supiera la comunidad de políticos que nos gobierna a nivel global, ojalá supieran responder la pregunta de Nicolás, nadie tiene la más remota idea. Mi opinión. ¿Cuál debería ser el rol del sector público y privado en la transición energética? Y tratar de que no nos extingamos, es el mismo rol que tenemos que tener todos. Tirar para adelante, invertir más, pero después tenés que ir a pedirle, como charlamos ayer con Rafael, a las 6 plantas de NGL que tenés sin usar en España,
que por qué construyeron 6 plantas para regasificar el gel en España, porque creían que iban a poder vender todo ese gas a Europa, y ahora Macron no le deja construir el caño. Bueno, ahí tenés capacidad ociosa, una inversión hundida que no va a poder recuperarse, o si se recupera, lo va a hacer a costa de seguir emitiendo. Entonces lo que tenés que decirle es al sector privado, no profit. Capitalismo, ¿no? Entonces vivimos en el capitalismo, eso no es posible. ¿Cómo podés hacer para darle un incentivo al sector privado? Cobrando la energía lo que cuesta, ojo, no me maten, primero, porque vamos a ocuparnos igual de los sectores de menores ingresos, cobrando la energía lo que cuesta a todo aquel que la puede pagar. ¿Cómo cobrás la energía lo que cuesta? La energía, cuando vos la emitís, tiene un costo que paga toda la sociedad en el futuro, que es el costo social del carbón, que yo había empezado con el costo social del carbón. Hoy en día las estimaciones del costo social del carbón están por todos lados, hay libros escritos sobre el tema, pero digamos $185 por cada tonelada. O sea, por cada tonelada de carbón que vos emitís, al mundo le va a costar $185 tu fiesta. A nadie se le ocurre tirar basura por la ventana y pensar que eso está bien. Pero a todos se nos ocurre que podemos quemar combustibles fósiles, sale por el caño de escape del auto, tiramos basura por el caño de escape que va al aire, la sufren todos, nuestros hijos, nuestros nietos, etc. La sufre la infraestructura. ¿Todo por qué? Porque es uno de los famosos casos donde el capitalismo y las reglas del libre mercado no le ponen a la energía el valor que realmente tiene desde el punto de vista de las externalidades. Afecta negativamente a todo el público consumir energía. ¿Y quién lo paga? Nadie lo paga. Entonces, si nadie lo paga, no es un estímulo. El día en que vos cobres esos $185 por cada tonelada emitida, vas a estar realmente dando la señal de precios que el sector privado necesita para decidir dónde tiene que invertir, en lugar de, desde el Estado, decirle, yo sé más que vos, invertí en esta. Con esta te salvás. Eólica. No, dejen que el sector privado, que tiene mucho más capital para invertir en investigación y desarrollo, decida cómo maximizar sus ganancias, dándole una señal adecuada de precios, cobrándole el costo social de carbono en la energía. Y para no tener desbordadas las calles, la forma en la que eso se resuelve, y que se está resolviendo en muchas partes del mundo, Argentina tiene un principio de legislación que le puede servir como esqueleto para eventualmente hacer esto. Es empezar a cobrar un impuesto a la emisión. Y cada vez que vos compras combustible, que lo vas a quemar para emitir, estás pagando el impuesto a la emisión. Ahora vos me vas a decir, sí, está bien, pero yo soy un trabajador, me va a salir más caro el colectivo, tengo que laburar, tengo que llegar a mi casa, tengo que comer. Sí, bueno. Los casos en el mundo donde se está aplicando esta señal de precios, que yo te digo que para mí es la única que corrige. Vos determinás Q y no P. Viste que a los economistas les encanta P por Q, P por Q. Bueno, determinás Q y no P. Vos no determinás el precio del carbón o determinás la cantidad. Cuando vos determinás la cantidad son los green credits, y cuando vos determinás el precio le estás poniendo un precio al carbón. Todo lo que el Estado recauda con este impuesto, que te lo cobran cuando vas a cargar nafta, que está en todos lados, todo lo que el Estado recauda se devuelve con un cheque que te llega a tu casa, a mí me llegó el otro día, según tu nivel de ingresos. Entonces, al que más le impacta, que es obviamente a las familias de los percentiles de ingresos más bajos, esos reciben un cheque año tras año, porque el impuesto al carbón tiene que ser una de las cláusulas que se puede poner para que esto funcione, es que sea revenue neutral. Por ejemplo, en Canadá, donde yo vivo, si el Estado gana $1 de más, porque no redistribuye todo lo que recauda con el impuesto al carbón, ese dólar lo tiene que pagar, bueno, ahora cambió, pero es el ministro de Energía. Entonces, los funcionarios son liable, son responsables, digamos, penalmente, de garantizar que no haya una ganancia para el Estado, y es controversial ahí, que todo lo que se recauda se reasigne a los sectores de menores ingresos, que son los que más lidian justamente con este aumento. Después tenés un problema con los sindicatos del acero, porque después todo el mundo quiere su excepción. Bueno, la política es difícil. Es más fácil el ámbito Mariana, tenemos 3 comentarios más y si les parece, luego de leerlos y los comentarios de ustedes, vamos cerrando la charla en honor a
al tiempo, sobre todo de ustedes y también de los asistentes. Ezequiel Albeiro dice muchas gracias, Rafael y Mariana, realmente excelente las presentaciones. Mi pregunta es, ¿cuál es el estado de la transición energética en los principales países de Latinoamérica, como lo son Brasil, México, además de Argentina? ¿Y qué oportunidades nos ofrece esta coyuntura internacional desde su punto de vista? Agustín Barberón dice, gracias a ambos. Sumando a la pregunta anterior, ¿qué rol observan para el litio y la producción de las baterías para impulsar la transición a América Latina? Y José Pagliero, muchas gracias por las exposiciones, muy bueno el espacio. Dos preguntas. Para Rafael, ¿cómo es el estado del plan nuclear español? Y para Mariana, ¿a qué se debe la posición de no desarrollo del sector nuclear en países en desarrollo, sobre todo de América Latina? Rafael, ¿quieres empezar vos de nuevo? Gracias, Ignacio. Bueno, muy rápidamente. No sé si son preguntas que yo estoy en condiciones de contestar con mucha precisión, pero bueno, voy a intentar. Con respecto al asunto nuclear, preguntas por el plan. En realidad plan no hay, porque no hay otro plan más que el de ir cerrando esas nucleares, ¿no? La pelea siempre es, bueno, aguanta un poquito más, pero el plan, de momento, no es otro que el de ir cerrando, porque al fin y al cabo son plantas que son muy antiguas. Lo que no hay no hay en España, como no lo hay en casi ningún otro país de Europa, es un plan digamos, de reactivar la producción nuclear a futuro con la construcción de nuevas plantas, ¿no? Entonces, la cuestión es hasta cuándo van a durar las que tenemos, ¿no? Que son pocas y antiguas. Con respecto al tema del litio, a mí me parece, digamos, más que contestar a la pregunta, lo que me parece que es un tema, casi si quieres, Ignacio, para otro conversatorio, que es el que tiene que ver, digamos, con se habla muchísimo de la geopolítica, de la energía y hasta ahora, cuando lo hacemos siempre pensando en los combustibles fósiles, ¿no? Porque son los principales y son los que se comercian a nivel internacional. Pero hay toda una nueva geopolítica en ciernes, ¿no? Vinculada con la transición energética, con aquellos que controlan quién y cómo los nuevos recursos, las nuevas materias primas que van a ser imprescindibles, fundamentales para el desarrollo de estas, digamos, de este nuevo futuro energético, ¿no? Ahí hay toda una batalla a nivel internacional que yo creo que merecería muchísimo más la atención y que nos hace de nuevo aquí más bien más ser pesimista que optimista, en el sentido de que posiblemente si lo conseguimos al final pasaremos a un escenario energético nuevo, distinto, más limpio, desde el punto de vista medioambiental, pero seguramente no más limpio desde el punto de vista de las relaciones internacionales, desde el punto de vista político. Seguramente me temo, no lo sé, siga siendo tan sucio, ¿no? Como lo ha sido la lucha, la pelea por los combustibles fósiles a lo largo de los últimos dos siglos, ¿no? Ya digo, creo que es un gran tema, ¿no? Y que afecta al mundo entero y muy especialmente a muchos países de América Latina que cuentan con grandes recursos que son estratégicos, son fundamentales para ese nuevo escenario energético. No sé si hay alguna pregunta más. El tema de los costes sociales, yo lo insinuaba, ¿no? Yo creo que es otra gran cuestión, ¿no? La situación que se está viviendo ahora en Europa. Preguntabas también en la pregunta anterior por la posibilidad de que empiece a surgir tensiones cada vez mayores entre los países miembros. Parte de esa tensión puede venir desde abajo, ¿no? Es decir, porque es difícil de soportar, ¿no? La situación actual, viniendo de donde venimos, viniendo de la pandemia, viniendo de la crisis financiera anterior. Y yo lo insinuaba, ¿no? Lo decía, yo creo que es tonto pensar que vamos a poder abordar la transición energética sin costes sociales, y esos costes sociales al final los acaban pagando siempre las capas, los sectores más desfavorecidos, ¿no? ¿Cómo desde Europa y desde otros sitios se piensa abordar eso? A mí me gustaría saberlo, me gustaría que me lo contaran. Pero también decía otra cosa, ¿no? Que es la transición energética no es solamente poner en marcha el hidrógeno o debatir si las nucleares sí o no. El combate frente al calentamiento global también es poner en marcha todo tipo de iniciativas relacionadas con la adaptación a ese cambio climático algunas de sus consecuencias resultan ya inevitables, esas no las vamos a poder eludir, ¿no?
ahí también hay coste social enorme y a mí me gustaría saber cómo lo vamos a abordar. Muy poco se habla de eso, ¿no? Bueno, no me extiendo más, porque como decías, Ignacio, ya estamos casi fuera de tiempo. Mariana, una reflexión más a partir de estos últimos comentarios. Estoy muy de acuerdo con lo que señala Rafael. Bueno, a ver, es una obligación moral de todos nosotros resolver la transición energética con inclusión social, porque siempre la pasan mal los mismos. Y como bien dice Rafael, no solo es un desafío la transición energética con inclusión social, la adaptación con inclusión social, porque ¿quiénes son los que se van a inundar? Adivinen. No es Obama, no es Trump, no es Xi Jinping. Los que se van a inundar son los que ya la están pasando mal y son los que históricamente han sido olvidados por décadas y décadas. Entonces, en general, ¿cómo vamos a hacer para invertir lo que hay que invertir en adaptación? Que es inevitable. Ya no podemos elegir, lamentablemente. Por eso yo decía que soy, en el fondo, en el contexto pesimista, porque la inversión en adaptación ya no es una opción. Tenemos que diseñar infraestructura, como les pasa, por ejemplo, en Texas, que se les congelaron todos los caños con agua. ¿Por qué? Porque no tenían aislante. ¿Por qué? Porque en Texas nunca hace frío. Bueno, ahora va a ser frío en Texas. Entonces, a partir de ahora, la infraestructura va a ser más cara en Texas, porque ahora todo con aislante. Y así podés seguir sumando. Entonces, la adaptación claramente te encarece la infraestructura. Cuando preguntaban por, bueno, claro, México, Brasil, no sé si es porque muchos de nosotros somos sudamericanos y cada país es un mundo. Y lo sabemos. Hay un estudio muy lindo, muy extensivo que hizo CEPAL. Después se lo voy a pasar si no lo tenés, Ignacio, después te lo paso, creo que es del año 2015, donde se analiza específicamente los primeros pasos en la penetración de renovables en Brasil, en Chile, en Uruguay. Y si vos lees cada capítulo, cada país, sin saber de qué país se trata, adivinás de qué país se trata. Y no les voy a decir por qué. Léanlo, porque es increíble cómo se toman decisiones en cada país. Y cómo la trayectoria que tuvo para abrir el juego a las renovables, Chile, Uruguay y Brasil, es tan distinta y a la vez tan característica de la idiosincrasia de cada uno de estos países. México, otro mundo, tiene Pemex, tiene el Golfo de México, está en el NAFTA, al lado de Estados Unidos. México es más como un Canadá latino para analizar las tendencias. Y lo que yo humildemente creo que tendríamos que hacer, bueno, ¿por qué no hay más nuclear? Bueno, la tendréis cara. Es muy cara la energía nuclear. La Argentina tiene una de las mayores tradiciones, uno de los países en los que tiene una historia de un uso pacífico de la energía nuclear. Argentina es un caso raro en el mundo, digamos. No somos tan comunes en ese sentido. Brasil tiene nuclear. Espero, no pareciera que estamos cayendo en la trampa de los mitos. Yo les propongo hacer esta cuenta. ¿Cuánta gente ha muerto por el uso de la energía nuclear en el mundo desde que arrancó? ¿Y cuánta gente ha muerto ya como consecuencia del cambio climático y va a morir? Porque ¿cómo queremos medir el impacto negativo? Existimos, tenemos impacto. La energía eólica tiene impacto visual, tiene impacto sonoro, y muchas veces incluso puede estar en el curso de las aves migratorias. Entonces, vivir sin impacto era lo que yo decía hoy en la identidad de Kaya: desacoplemos, hay que desacoplar, para desacoplar hay que ser más eficientes, hay que gastar menos. Perdón, no me maten. Hay que desacoplar, no puede ser que necesitemos consumir para poder producir. Sí, lo necesitamos, lo mínimo indispensable, hay mucho que se puede hacer ahí desde el punto de vista de la educación, el comportamiento del usuario y la tecnología. Pero yo me tiraría de cabeza en la geotérmica. Tenemos la cordillera de los Andes. ¿Necesitamos tecnología de base que sea renovable? Tenemos cada vez más, vamos a tener a todas las compañías petroleras tratando de pintarse de verde, tienen equipos de exploración, tienen geólogos, saben analizar el subsuelo y saben perforar pozos. Saben geotérmica. Tienen para tirar al techo energía geotérmica. Entonces, que las petroleras se pongan a trabajar en energía geotérmica y a producir electricidad. Y que los gobiernos se pongan a hacer marcos regulatorios como corresponde para facilitar la inversión en las líneas de transmisión y en redes distribuidas, que es lo que hace falta para democratizar y llevarla abajo, a las bases, que es donde debe estar, la producción y el consumo de energía.
Se puede hacer, hay que ir para abajo, hay que volver a las bases. Hay que ir para abajo. Rafael, ¿querías agregar algo? No, no es por iniciar, al contrario, es para proponer debate para una Yo trato sesión de posterior. pelearlo a Rafael un poco. Porque, no, es que veo a Mariana muy partidaria de lo nuclear y No, se decía, bueno, ¿cuántos porque muertos causaron? Digo, en Chernóbil unos cuantos. En Fukushima no hubo, por suerte, pero a punto estuvimos de que hubiera unos cuantos millones. Yo no soy tanto de la nuclear y sin embargo sí tengo más confianza en lo del hidrógeno. Y eso significa que tenemos dos debates pendientes. sí, yo a mi hija no le doy hamburguesas todos los días, pero si tiene hambre, le doy hamburguesa. Bueno, Comida. acá se abrió un conversatorio nuevo, una Las temática religiones nueva. en la iglesia. Podemos agendar próximamente un nuevo conversatorio con estos dos tópicos súper interesantes y que realmente llevarían muchísimo tiempo. Sale seminario nuclear, dice Nicolás. Sé que Nicolás es un gran seguidor del tema. Bueno, hay saludos veo muchos colegas de toda Argentina, pero también de la región, así que para ellos un gran saludo. La verdad fue un gustazo tenerlos a Mariana y a Rafael con usos horarios tan distintos. Mariana no debe haber almorzado, Rafael no debe haber cenado, así que también los tenemos que liberar para que puedan seguir con su cotidianeidad. Bueno, queda la invitación hecha para todos los presentes para inscribirse al seminario intensivo e híbrido que estaremos brindando a partir de la semana que viene aquí en el área de Relaciones Internacionales de Flaxo, vinculado a la temática de la transición energética. Y que creo que una reflexión general que se puede hacer vinculado a lo que estemos hablando, sobre todo los muy distintos casos que hay a lo largo y ancho del mundo, que quizás tenemos que amplificar el término y hablar de transiciones en plural, ¿no? Mariana decía, cada país es un mundo en sí mismo, y creo que eso no es la excepción cuando hablamos de la transición energética, que cada país tiene un punto de partida muy distinto, con deudas internas y externas muy distintas, con lo cual las condiciones para afrontar la descarbonización de sus matrices energéticas son muy variadas en todo el mundo. Parte de esto es lo que vamos a estar abordando en el seminario, con los desafíos sociales que fueron mencionados, los desafíos tecnológicos, desafíos económicos y geopolíticos, por supuesto, que también fue abordado. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Rafael. De nuevo, muchas gracias, Mariana. Y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar pronto en otro conversatorio. Les mando un gran abrazo y buenas tardes para todos. Un gustazo. Chao. Gracias a todos.